Hola, hola mis mujeres preciosas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast La magia de los hábitos. Hoy venimos con un tema del que no hablamos demasiado en esta cuenta, pero que sin duda es muy importante para muchas de las mujeres que me siguen y que escuchan los episodios, porque hoy vamos a hablar un poquito de maternidad. Básicamente quiero contarles un poco de tips prácticos, cosas que estoy haciendo, también contarles un poquito de cómo me va hasta ahora con la maternidad. Todavía me siento como una mamá muy nueva. Mi hija mayor tiene 4 años y medio, entonces todavía siento que si bien no me siento con la capacidad de hablar con muchísima autoridad o conocimiento de causa, sí siento que ya tengo un cierto recorrido que les puedo mostrar simplemente para las mamás de niños chiquitos y pues es un tema del que me gusta hablar por ahí de vez en cuando porque sé que uno de los principales temas que nos agobian a la mayoría de las mujeres es cómo hago para priorizarme, cómo hago para realmente cuidar de mí cuando tengo dos niños pequeños, uno solo o simplemente soy mamá y siento que hay muchas cosas que se llevan la prioridad en mi vida antes que mi propio bienestar. Entonces, este es un episodio para contarles cómo yo lo estoy haciendo. Spoiler, por supuesto que no lo hago perfecto, por supuesto que hay muchas cosas en las que me siento todavía como principiante, sobre todo en el tema de la maternidad, pero estoy segura de que los tips y las herramientas que les voy a dejar aquí, si es que te interesa información real para una vida normal y corriente, no para una vida de redes sociales, esto les va a gustar. Y bueno, miren, tuve que interrumpir este podcast unos minutos porque literalmente las niñas acaban de venir, me abrieron la habitación, me sorprendieron con un cafecito y un muffin que acabaron de preparar con el papá. Pero por supuesto que lo que quiero transmitirles es que me toca fluir con muchísimas cosas normales del día a día de las mamás. Y una de esas cosas son mis propias emociones, como yo misma pues también tengo que tratar de ser lo más inteligente emocionalmente posible para no desencarrilarme una y otra vez ante la puesta a prueba de paciencia que tienen los niños. Mamá, 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 cuando se enferman, cuando no duermen, he pasado muchas veces y muchas noches bastante duras, sobre todo con mi segunda niña, con Macarena, porque esa ha sido más difícil que duerma de corrido toda la noche. Martina tuvo mejor sueño mientras era bebé, pero Macarena me ha puesto a prueba en todo lo que tiene que ver con el sueño, cada una con sus retos y desafíos, pero creo que el sueño es uno de los temazos en la maternidad. Entonces, básicamente era esto lo que quería comenzar diciéndoles, que la maternidad, por supuesto, en mi vida se ve lo más normal que tú te puedas imaginar. En mi vida se ve simplemente como una mamá que está intentando hacerlo lo mejor que puede, cometiendo muchos errores constantemente, siendo incluso consciente de que está cometiendo un error a veces y aún así dejándome equivocar, permitiéndome, siendo compasiva conmigo misma, permitiéndome equivocarme muchas, muchas veces. Para decirles un poquito de qué he vivido hasta ahora como mamá y como cuál ha sido la experiencia que tengo hasta ahora, yo les quiero decir, eso sí, que para mí la maternidad ha sido lo mejor de mi vida, que me ha llevado al proceso de crecimiento interno más exponencial que yo creo que jamás hubiese podido experimentar de otra manera. Pero lo más lindo es que ha sido como un llamado muy natural del alma. Desde que yo quedé en embarazo de Martina, yo naturalmente tuve una sensación de necesidad de conectar más con Dios, de profundizar en todo lo que tenía que ver con meditación, con espiritualidad. Fue como muy genuino esta búsqueda y fue como algo, de hecho, seguramente que impulsado por el almita de mi hija, de Martina. Entonces, la maternidad para mí es el mayor proceso de expansión que he vivido. Y si bien sí hay cosas a las que he tenido que renunciar, y eso es para mí una verdad, o sea, ya saben que la mayoría de cosas en esta vida son verdades o creencias, perdón, son creencias, y para mí es una creencia casi convertida en realidad, y en verdad el hecho de que sí he renunciado a muchas cosas de las que hacía o tenía antes de ser mamá. Sin embargo, he ganado muchas otras.
Entonces, para mí existe ese balance. Sin embargo, creo que una de las cosas de las que más quiero sacar a hablar, o hablarles aquí en este podcast, es de lo que a mí me ha permitido justamente estar estos primeros años de vida con mis hijas con mucha plenitud, con mucha conciencia, con mucha presencia, con mucho disfrute y sobrellevando o al mismo tiempo levantando un emprendimiento, un proyecto del alma, como a mí me encanta llamarle, la magia de los hábitos. ¿Cómo logro mantener todas esas esferas ahí como una especie de malabarista? Evidentemente, como les digo, fallando en muchas cosas de forma tranquila, compasiva, sin estarme dando látigo constantemente. Mis mujeres, entonces, una de las primeras cosas de las que yo les tengo que hablar es que cuando yo me convertí en mamá, yo sentí que de verdad todo mi mundo empezó a volcarse a vivir para otra persona. Literalmente era como si yo no tuviera derecho ni a respirar. Las que son mamás saben que cuando uno tiene ese bebecito pequeñito en sus brazos, uno siente que hasta ir al baño por una necesidad, una plena necesidad fisiológica, deja de ser importante y que esa criaturita es como todo su mundo. Entonces yo recuerdo que cuando recién me hice mamá, esto para mí fue como un choque muy drástico. Y yo les hablaba en otro podcast, porque yo ya he hablado de este tema en otros episodios, si quieren los pueden ir a buscar, les he contado incluso de mis partos y demás. Yo les contaba que para mí fue como un choque muy duro porque al final nosotras que somos de una generación millennial y no me quiero imaginar las nuevas generaciones más nuevecitas, cómo lo irán a sentir cuando se conviertan en padres, pero yo creo que a nosotras nos criaron mucho en este mundo un poquito más hedonista, donde mis prioridades son lo más importante. Entonces ese choque es que ahora hasta hacer pis no es importante, yo creo que nos está dando muy duro a los padres millennial. Por eso yo quiero hablarles hoy un poco de toda esta perspectiva y de cómo yo hice un cambio de chip muy rápido, porque evidentemente también hoy en día que trabajo con mujeres me doy cuenta de las consecuencias que trae para nosotras darle absolutamente toda la prioridad a nuestros hijos y no sacar esa prioridad también para nosotros, ese bienestar para nosotras. Bueno, miren, ya me han interrumpido 2 veces este episodio. Entonces, chicas, básicamente les estaba diciendo eso, que para mí la maternidad al principio se sintió supremamente cruda, cruel, ruda. Fue muy, muy difícil entender que mis dinámicas ahora tendrían que volcarse directamente a otro pequeño ser humano que no tenía ni idea de cómo sobrevivir en el mundo y sentir ese amor tan grande, tan puro, tan extraordinario, al mismo tiempo que sentir tantos miedos, tantas inseguridades y al mismo tiempo hasta rabia por no poder priorizarte. Entonces, afortunadamente para mí fue rápido el cambio de chip, porque yo creo que afortunadamente tenía ya un poquito de todo este proceso de crecimiento personal avanzado y por supuesto ya tenía ciertos hábitos creados. Yo ya antes de ser mamá, yo madrugaba, me gustaba hacer ejercicio por las mañanas, salir a correr, tomarme mi batido verde, o sea, ya había mucho trabajo ahí adelantado. Y una de las cosas que pude encontrar rápidamente era que si yo me quería volver a sentir bien, debía retomar los hábitos que me hacían bien. Y esos hábitos eran justamente estos que les acabo de mencionar: correr, salir a hacer ejercicio, tomar el batido verde, etc. Meditar, que como les digo, de hecho fue como un llamado muy natural, como de ahora sí ponerme seria con la meditación y la escritura. Creo que con la maternidad, el hábito que mejor potencié y con el que más me puse las pilas fue con el de escribir, pero a nivel journal. No solamente planificar, porque ya lo de planificar, lo de organizar las tareas con el método de Bullet Journal, yo ya lo hacía rato también, hacía 3 años. Sin embargo, lo que no practicaba era como escribir emociones, sensaciones, ni hacerme preguntas poderosas. Eso vino con la maternidad. Entonces, básicamente, quería hablarles un poquito de esto porque siento que afortunadamente puedo llamarme una mamá feliz, una mamá plena, una mamá que siente que no se ha perdido en la maternidad,
que no me he estado como postergando ni he estado como dejando un montón de cosas atrás simplemente porque me convertí en mamá. Todo lo contrario. He estado en esa búsqueda propia, interna y muy única porque honestamente no tengo como muchísimos referentes que me muestren cómo hacerlo. Tengo algunas en las que me baso, pero que, o sea, algunas referentes, algunas mujeres que me muestran un poquito como, mira, es posible ser mamá presente y ser emprendedora. Una de ellas les diría como que Sasha Fitness. Yo creo que la mayoría de emprendedoras latinas podemos poner a Sasha Fitness como esa referencia de una mujer que emprende, que le da atención a su familia, que tiene un hogar feliz y que al mismo tiempo está creciendo como a la estratosfera con su empresa, que por supuesto no es nada sencillo, pero verlo inspira muchísimo. Les diría que ella es uno de mis referentes y más allá de pronto algunas otras mujeres que son marcas no tan reconocidas que me han inspirado, pero también sabiendo que no todo lo de ellas se acomoda a mi propio estilo de vida, entonces haciendo mi propio camino, construyéndolo a mi manera. Y cuando uno empieza a entender esto, que muchas veces se trata, chicas, en la vida de construir un nuevo camino completamente único y que nadie te va a servir de referente exacto, que nadie te va a mostrar si hay algo que tú quieres y que verdaderamente es posible. Es decir, yo no tenía ni idea si verdaderamente era posible esto que yo estoy haciendo ahora. Emprendiendo en digital, vendiendo servicios online, siendo coach de hábitos, que esto tampoco me lo imaginaba para nada en mi vida, al mismo tiempo que estaba criando, que estaba siendo esposa, que estaba entrándome en proyectos personales extraordinarios y que no sabía si realmente a nivel económico eso iba a ser posible o viable siquiera para mí. Realmente era todo un camino de incertidumbre, de muchísimo miedo. Entonces hoy quiero también hablarles un poquito de eso porque realmente tengo mucho para contarles aquí. Listo. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en maternidad únicamente. Y de lo que les quiero hablar también es un poco de el ejemplo de cómo he estado llevando las vacaciones. Cuando se acercaban las vacaciones de esta época de verano, yo no tenía muy claro cómo lo íbamos a hacer porque les cuento que ya dentro de poco me mudo de casa. Creo que esto ya se los he mencionado en redes. Entonces, como no teníamos muy claro en qué fecha nos vamos a mudar, qué iba a pasar, nosotros básicamente no quisimos contratar las extracurriculares, es decir, campamentos de verano para Martina y tampoco quisimos seguir llevando a Macarena durante julio a la guardería. Eso implica que aquí en España yo voy a estar de mamá tiempo completo de las dos niñas, bueno, tiempo completo entre comillas porque ya se los voy a explicar cómo lo estoy haciendo, pero eso implica que voy a estar con las niñas pues desde 20 de junio más o menos hasta la segunda semana de septiembre, todo el tiempo. Y cuando lo pienso me parece como, too much, como demasiado. Y al mismo tiempo digo, pero realmente es poco para esta etapa tan preciosa en la que están las dos, donde Macarena apenas va a cumplir sus 2 añitos y donde Martina ya tiene 4 añitos y medio, pero están en unas edades exquisitas, o sea, se disfrutan muchísimo, nos reímos con ellas, también son unas edades retadoras, pero yo creo que cualquier mamá que tiene hijos grandes me dirá, o sea, y me lo dicen, o sea, disfrútalo, nunca van a ser problemas tan sencillos como estos que estoy viviendo ahora, ¿cierto? Como dicen, niños grandes, problemas grandes, niños chiquitos, problemas chiquitos. Y es que es así, o sea, de verdad he tratado de poner mucho el enfoque en disfrutármelo. Sin embargo, tengo que contarles que al inicio de la semana pasada, mi mente sí me empezó a arrojar pensamientos cagados. Sí estaba como pensando, debimos contratar todo julio, al final mira, ya no nos vamos a mudar ni siquiera en la tercera semana de julio, o sea, seguramente vamos a estar aquí todo julio, entonces empecé a pensar, fue un error no haber contratado el campamento de verano, mira cómo me voy a atrasar en un montón de cosas de trabajo, empecé a pensar un montón de cosas y a desesperarme. Entonces, afortunadamente muy rápido recuperé el centro y me empecé también a gestionar esos pensamientos diciendo, simplemente voy a intencionar este espacio con ellas, que por cierto lo estaba haciendo desde antes, desde que yo ya veía venir que no las íbamos a meter al campamento, que eso fue
desde la primera semana de junio, segunda semana, como que bueno, ya no se contrató, entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí fue donde yo empecé lo primero con una intención. Entonces, este es el primer tip accionable que les voy a dejar aquí. Si ustedes tienen que estar con sus niños, si ustedes se van a ir de vacaciones con sus niños, su situación puede ser distinta a la mía, es decir, simplemente van a irse de vacaciones algunas semanas y el resto de las semanas, por ejemplo, pues están en campamentos de verano o están estudiando o están con los abuelos, ¿cierto? Lo que sea que vaya a pasar. Sí les quiero dejar esta recomendación porque realmente creo que es la más poderosa. Escriban una intención de cómo se quieren sentir y qué quieren vivir en ese tiempo con sus hijos, qué quieren experimentar, qué quieren disfrutar. Miren, yo me tomé el tiempito para escribirlo y de verdad es que tiene demasiado poder la intención. La intención es la madre de la productividad, de hecho. Bueno, yo les he dicho que para mí uno de los grandes hábitos para ser productivas es la meditación, pero de verdad que el mejor truco que les puedo dar es pongan una intención detrás de todas las acciones que ustedes vayan a tomar. Entonces lo que hice fue escribir qué quiero yo vivir estas vacaciones con mis hijas y cómo lo quiero ver. No quiero que se sienta como una carga todos los días, que me sienta frustrada, que esté pensando más de lo necesario en el trabajo en vez de estar con ellas. Quiero gozármelas, quiero exprimirlas en esta edad que se va volando. Literalmente ya me quedé sin bebé. O sea, la que era mi bebé, Macarena, ya va a cumplir 2 años. Ahora sí, es verdad, va a ser una niña. No voy a tener más bebé. Entonces dije, esto es lo que yo necesito apreciar. ¿Dónde va a estar aquí mi mejor trabajo? Y esto también es importante. Cuando yo hice el trabajo, que esto siempre lo hago también en mi programa Sueña, Construye y Manifiesta, y se los enseño, de hecho, en el curso de la magia de los hábitos, en redefinir tu productividad a partir de tus roles y tu momento vital, ¿cierto? Porque obviamente no es lo mismo una mamá de niños de 2 y 4 años como yo a una mamá de hijos de 20, 30, 40 años. No es igual lo que va a demandar ese rol para ti, ¿cierto? No es lo mismo la mamá de un adolescente, no es lo mismo de la mamá de un recién nacido. Es decir, hay tantas posibles situaciones. Además, nuestros roles van cambiando de prioridad. Yo les diría que para el primer año de cada una de mis hijas, mi rol de esposa ha sido uno de los más afectados, a pesar de que yo sé que también es importante. Entonces, cuando mis hijas han tenido meses, yo les diría que en los roles que me he tenido que enfocar es en el rol de mamá. Y como mucho, ya con Macarena era más consciente de que también tenía que ser mujer, que también tenía que enfocarme en mí, pero los primeros meses de Martina yo me olvidé del resto del mundo, de todos los roles, porque en ese momento pues no estaba trabajando. Bueno, miento, porque yo sí estuve haciendo ciertos trabajos con mi emprendimiento de Business Hands y los hice estando Martina muy, muy bebecita, pues porque como yo soy autónoma, y en ese momento también era autónoma, entonces yo estuve dándole prioridad a ciertos trabajos, a ciertos clientes y demás, y del resto me olvidé, o sea, de mí, de mi esposo, de mi mamá, del mundo entero, de las amigas. Entonces es muy importante que nosotras, aquí va el segundo tip o herramienta, que nosotras seamos muy conscientes de nuestros roles y que los categoricemos en orden de prioridad, para que cuando nosotras estemos tomando acciones, dejemos de sentirnos culpables. ¿Cuál es el error número 1 que yo veo en las mujeres que están emprendiendo y que tienen niños pequeños? Niños pequeños, les diré de 0 a 10 años. Para mí el principal error que todas esas mamás cometen y es una de las cosas de las que hablo en mis sesiones con ellas es, en este momento, ¿cuál es tu foco? O sea, ¿tú para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para qué estás emprendiendo, por ejemplo? Porque quiero más libertad, porque quiero más tiempo, porque quiero poder disfrutarme a mis hijos. Y sin embargo, mientras están en su día a día con sus emprendimientos, primero, se les va la olla trabajando en el emprendimiento, ¿cierto? Entonces le dedican muchas más horas de lo que realmente les gustaría. Y segundo, constantemente están viviendo en esta dualidad de
Estoy con mi hijo y me siento culpable porque no estoy trabajando. Estoy en mi trabajo y me siento culpable porque no estoy con mi hijo. Ese es el día a día de las mamás emprendedoras de niños pequeños. O sea, es una cosa terrible. Entonces, gracias a este trabajo que les estoy mencionando, de revisar mis roles, de redefinir mi productividad y decidir que para mí es productivo cuidar de mis hijas, entonces lo que hice estas vacaciones, por ejemplo, fue organizarme en función de que, obviamente también por mi estilo de vida y porque mi esposo actualmente teletrabaja. Entonces, ¿qué hicimos? Acá en España se lleva algo que es el horario de verano. Sebastián trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y yo desde el momento en que las niñas se despiertan, que también es a las 8 u 8:30, de hecho hoy desde las 7 hasta las 3 de la tarde estoy yo presente con ellas. ¿Y qué he hecho? Les he diseñado una rutina que nos dé cierta predictibilidad, donde nos levantamos, desayunamos, vemos un poquito de televisión. Atención a esto. Cuando yo publiqué en Instagram la rutina que les había diseñado, yo me sentí un poquito mal porque yo pues sabía que ahí estaba tiempo de televisión, ¿cierto? Pero yo no, la verdad es que no me sentí culpable, simplemente lo hice muy a conciencia, sabiendo que quizá para algunas mamás podría ser como algo escandaloso, como que cómo las vas a poner a ver televisión desde que se levantan. Y yo simplemente dije, esta es mi realidad. Cuando los fines de semana, cuando las niñas se despiertan, a mí me gusta tratar de dormir un poquito más. Entonces yo las dejo que vean televisión. Y si esa es mi realidad, los fines de semana, ¿por qué voy a intentar crear una rutina perfecta donde las niñas no vean televisión a primera hora de la mañana y que me cause a mí agobio, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué hago? Que en ese ratico donde ellas ven televisión, preparo todo para salir de la casa con calma. Cuando ellas no están viendo televisión, ellas están jugando en su habitación, pero están desordenando cosas. Entonces yo ya soy consciente de que si no hay televisión, evidentemente hay reblujo en toda la puta casa. Hay desorden por todo lado, claro, pero eso es maravilloso, ¿cierto? Es maravilloso que haya desorden en la casa porque quiere decir que las niñas están haciendo cosas divinas, que están jugando, están usando su creatividad y eso me encanta. Pero no me encanta tener todo el día la casa desordenada. Y es así de sencillo. Entonces, ¿cómo trato de poner ese equilibrio? De esa manera. Entonces, ya luego lo que estamos haciendo es que tratamos de salir al aire libre. Ya puede ser a la piscina de la unidad, puede ser a un parque, puede ser incluso aquí al patio mío porque yo tengo un jacuzzi, pues a la terraza que tenemos un jacuzzi de estos que son como hinchables, como inflables y está súper bien. Entonces luego una actividad de concentración cuando llegamos del parque, entonces lo que trato es de que se pongan a jugar con algo de la casa. Ahí sí, que hagan todo el desorden que quieran. Después comemos. Macarena hace siesta y después por la tarde, entonces ya es volver a hacer alguna actividad con el papá. Ojalá afuera, también algo al aire libre o simplemente dentro de la casa, pero ya están 100% con su papá a partir de las 3 de la tarde. Listo. Entonces, bueno, ahí les dejo esta rutinita por si esto les sirve también, les ayuda como a diseñarlo, pero lo que les quiero decir sobre la rutina, chicas, es de verdad, les va a dar paz a ustedes y les va a dar paz a las niñas o a los niños. Y sobre todo, diséñenlo en base a su vida real. No diseñen la rutina como se las acaba de contar Tefi, porque es que eso suena muy bien, eso suena muy bonito y yo ahora lo voy a hacer así y lo voy a intentar incluso hacer más perfecto que Tefi, nada de televisión y bla, 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 ¿cierto? No. ¿Cuál es la vida real actual de ustedes y cómo eso lo podemos ajustar para que sea un poquito mejor? Con que ya sea un 1% mejor, es más que suficiente. Eso es otra cosa que pasa con la maternidad. Queremos hacerlo todo perfecto porque en teoría estamos muy conscientes de muchas cosas. Sin embargo, no nos sirve de nada cuando en lo que estamos es totalmente en el juicio, constantemente hablando o simplemente juzgando todo lo que hacen las otras mamás. Es que la televisión, es que lo que come, es que lo que le da. Y ojo, que esto muchas veces incluso yo sé que hay mujeres que lo hacen de forma inconsciente, que en teoría ellas se sienten muy de mente libre, pero sé porque las escucho, porque las veo que realmente adentro están haciendo juicios. Y yo también he caído ahí. Yo también he caído en ser esa mamá que también juzga.
Entonces ahí es donde nosotras tenemos que ser muy conscientes de qué pensamientos estamos alimentando para no caer justamente en ese círculo vicioso, obviamente terrible, donde las mamás nos estamos juzgando con las mamás, igual que todo lo que ha pasado con las mujeres, y las mujeres dándonos duro, criticándonos las unas a las otras, siendo enemigas en vez de amigas. Es lo mismo. Entonces, el no juicio ante la maternidad de todas las mamás es lo más importante. Mujeres, he tenido que parar este podcast no sé cuántas veces y creo que así van a seguir siendo los que se vienen. Pero bueno, el caso es que les estaba diciendo, pues eso, cómo nos organizamos durante estas vacaciones. Ahora quiero hablarles un poquito de también cómo pude también un poco incorporar finalmente lo de la creación de un proyecto como La Magia de los Hábitos, acompañado de ser mamá a tiempo completo. Miren, yo les tengo que decir que construir mi negocio en las etapas más duras de la maternidad, porque literalmente en ambos casos, mientras estaba con una bebé recién nacida, dando teta, donde estaba como, digamos que en esa etapa más difícil, ha sido en esas mismas etapas donde me he encargado de construir mi negocio. Y es que cuando dormía poco, cuando todo era nuevo, cuando todo era incierto, cuando todo era agotador, fue necesario para mí crear el negocio, porque realmente me doy cuenta de que yo en ese momento también necesitaba una identidad que no se disolviera solo en el maternar. Entonces es así como nació La Magia de los Hábitos. Pero hubo una cosa que yo tuve que aceptar y que tuve que apropiarme de ella para que este negocio verdaderamente empezara a vender y fuera despegando. Y de lo que me apropié fue de esta autenticidad de saber que yo iba a construir un negocio lento, un negocio pequeño, un negocio que se sintiera sobre todo lento en comparación a lo que todo el mundo en el mundo emprendedor nos quiere hacer vender o nos quiere vender. Y como nos quieren inculcar que deberían ser los negocios, hay que escalar, hay que multiplicar por 2, por 3, por 5, hay que vender los primeros 100,000. Y esta es mi hora en la que yo todavía no facturo mis primeros 100,000. Pero creo que estoy cerca. Creo que ahora sí estoy muy cerca de verdad que esto sea algo realizable. Y cuando yo acepté y entendí esa realidad y me apropié de ella, de que ese iba a ser mi proceso, de que yo algún día sí voy a facturar $1,000,000, pero no sé cuándo y no me interesa saber cuándo. Aunque me muera y ni siquiera logre facturar el $1,000,000, lo que yo quiero es hacer esto y quiero que se vea como lo que es. No quiero simplemente estar fingiendo que la magia de los hábitos es algo que realmente no es para que las personas puedan venir a comprar. Esa fue una de las grandes premisas con las que yo decidí crear este nuevo emprendimiento. Y fue así como yo pude, de verdad, priorizar mi vida, priorizar mi bienestar y después trabajar desde la calma, desde el amor, desde la autenticidad en mi negocio. Evidentemente, poniéndome metas financieras, que aunque no son las metas financieras más ordenadas del mundo, sí fueron muy específicas en decir, yo esto lo voy a vender. Esto no simplemente se va a tratar de una cuenta de Instagram para dar tips, porque para tips ya tienen a Google y ya tienen la IA hoy en día, pero cuando yo empecé con la magia de los hábitos, pues la IA no estaba en tanto auge. Pero para dar tips y para dar herramientas ya tienen a ChatGPT. Lo que yo realmente quiero es ofrecer un acompañamiento cercano. Lo que yo realmente quiero es acompañar a las mujeres a lograr una gran transformación desde mi mirada, viéndolas a ellas. Entonces, ahí fue donde yo dije, esto sí se va a monetizar y voy a vender un programa grupal y voy a vender un programa one-on-one y me voy a lanzar aunque esté cagadísima del miedo de que nadie me compre. Pero también empecé a tener que observar con más objetividad mi negocio, porque yo creo que uno de los errores que cometemos como emprendedoras es asociar nuestro valor con lo que ocurre con ese emprendimiento. Si me dicen a una venta que no, me están diciendo no a mí. Y aunque tú creas que eso no te pasa, créeme, te pasa. Si tú todavía no vendes,
Entonces, eso es uno de los grandes errores que estás cometiendo. Te estás tú ligando demasiado con el significado de un no en las ventas. Ahora, para finalizar, de lo que les quiero hablar es de que nada de esto sería posible, nada de esto de poder ser mamá, de tener este negocio, de estar construyendo cosas bonitas en mi vida, no sería posible si yo no estuviera priorizando mi bienestar. Y por eso es que el curso La magia de los hábitos existe, porque para mí ese curso es la base de todo en mi vida, es lo que me ha dado el empuje para lograr lo que he logrado hasta ahora. Por eso les voy a dejar tips para las mamás que sienten que definitivamente nunca hay tiempo, que sienten que todo lo que tienen que hacer todo el tiempo es darle prioridad a sus hijos, a su familia, a la casa, a todo, y que nunca tienen verdadero tiempo para sí mismas y que es imposible sacarlo porque viven una vida real, ¿cierto? Que ese es el decir de muchas. Es que me encanta que los coach, en estos días vi un reel de risa, estaba muy gracioso y era bueno, pero entonces ella decía como es que esos coach todo el tiempo me están vendiendo tips y me están diciendo que haga cosas que no aplican a mi vida real. Entonces, coach, por favor, hazme el favor y me das como herramientas verdaderas para esta vida. Entonces ahí fue donde yo como que levanté la mano y dije, o sea, yo te estoy dando tips para la vida basado en mi propia experiencia. Yo tengo 2 niñas. Y yo, por supuesto, no estoy haciendo rutinas perfectas, ni estoy haciendo 2 horas de gimnasio todos los días. Eso no es viable para mi momento vital. Pero ¿qué sí es viable? 10 minutos de ejercicio valen oro. O sea, chicas, nunca infravaloren el poder que tiene hacer 10 minutos de ejercicio 3 días a la semana. Ustedes no se imaginan los cambios tan grandes que yo he visto en mi cuerpo con solamente ese tiempo. Y ojo, evidentemente, si lo ves bien, tiene que ser por un tiempo prolongado, ¿cierto? Evidentemente no es como que con esa cantidad de ejercicio en 3 meses vas a estar fitness y divina, pues o perfecta con la chocolatina. Eso no es realista. Pero, bueno, y eso que depende, dependiendo de tu cuerpo, dependiendo del tipo de 10 minutos, quizá. Sin embargo, sí les puedo decir que yo, sin ser experta en nada de fitness y haciendo esos 10 minutos, de verdad estoy notando como si mis muslos se van sintiendo más tonificados, también tengo el abdomen mucho más planito, muchas cosas que pasan, que van llegando los resultados simplemente por esa constancia. Entonces, por favor, chicas, no menosprecien. Y aquí ya simplemente se trata de bailar, estirar, una rutinita de yoga para empezar el día, lo que sea, vale. Pero ojo, 30 minutos de siesta no son un lujo, son un acto de autocuidado radical. Así como mover el cuerpo vale oro, descansar, dormir también vale oro. Entonces, si ustedes son de las que también están pasando malas noches, dense ese permiso. O sea, estamos maternando, tenemos niños chiquitos, estamos ejerciendo la labor más importante del planeta. Para mí no hay nada más importante que yo pueda hacer en mi vida que por lo menos levantar 2 seres humanos un poquito conscientes y que les sirvan de algo positivo al mundo. No existe manera de que yo pueda aportar más al mundo que desde ahí. Porque por mucho que yo intente ayudarle a mujeres a ser más productivas, a ser más eficientes, a que tengan empresas, a lo que sea que yo las pueda ayudar, yo nunca las voy a poder impactar de la manera en que estoy impactando a mis hijas. Entonces, díganme si no es esto lo más importante, que yo tenga 2 hijas que por lo menos crezcan lo más sanas que está bajo mi posibilidad, evidentemente. Hay cosas que yo no voy a poder controlar, pero de lo que es mi tarea está ahí bien. Entonces, si estamos haciendo algo tan bonito y tan importante, ¿cómo va a ser posible que nos sintamos mal o culpables por hacernos una siesta de 30 minutos? O de 40, o de 1 hora, o 2 horas. Descansar también es importante. Trata de tener citas contigo misma al inicio de la mañana. Yo siempre les voy a promover que esos primeros hábitos que empiecen a cambiar sean los de el despertar. ¿Por qué? Porque como iniciamos nuestro día va a determinar mucho de cómo ese día se sigue desenvolviendo. Entonces, ya sea porque te despiertes 10 minuticos antes y te pongas una meditación, o porque te despiertes 20 minutos antes y te pones 10 minutos de ejercicio y 5 minutos de meditación. O te puedes hacer una rutina sencilla, rápida, pero de 30 minutos, donde haces 10 minutos de ejercicio,
5 minutos de meditación y 10 minutitos de journal. Escribes agradecimiento, escribes afirmaciones poderosas y listo. Chicas, les garantizo que si ustedes empiezan a hacer este tipo de actividades, ustedes van a ser otras mamás. Yo les tengo que decir que yo muchas veces me he desbordado, sí. Sin embargo, no han sido la cantidad de veces que podrían haber sido si yo fuera la versión de Stephanie de hace 10 años. Esa versión que no era consciente de muchas cosas, que no tenía ni idea de qué era la meditación, que no tenía ni idea de qué era el journal, que no entendería ni para qué sirve nada de eso. Yo les diría que yo sería una mamá neurótica que no tendría ni la mitad del emprendimiento que tengo ahora. Seguramente me estaría sintiendo supremamente culpable todo el tiempo de no estar ni aquí ni allá, de no tener ni una empresa, pero tampoco ser la mamá que quisiera ser. Estaría en otro mood completamente. Existe un universo paralelo donde esa Stephanie está ahí y esa Stephanie no se siente para nada satisfecha con su vida, se sentiría desperdiciando todo su potencial, se sentiría habiendo perdido su gran carrera como ingeniera de sistemas en Colombia. Y yo conozco muchas mujeres en esa situación actualmente. Y si tú te estás sintiendo así, déjame decirte que con estos tips que te acabo de dejar aquí, de verdad tu maternidad puede cambiar de forma radical. Y por supuesto, ya sabes que tienes mi curso, La magia de los hábitos, donde ahí les explico todo eso en detalle. Realmente te voy a cortar el camino, te lo voy a hacer muchísimo más leve para que tú por favor empieces a ser la mujer que mereces ser, la que realmente llevas dentro. ¿Listo? Por último, te recomiendo mucho ritualizar, respirar, poner música, olores, todo lo que tiene que ver con, como romantizar un poquito tu vida y tus momentos. Eso te va a ayudar también muchísimo y vas a ver que empiezas a ver los problemas como los problemas con los niños como lo que realmente son. O sea, empiezas a ver que realmente son cosas sencillas, insignificantes en comparación al amor, a la plenitud, a los abrazos, a las miradas que nos regalan, a esa capacidad de redescubrir el mundo al lado de un ser humano nuevecito, nuevecito, para el que todo es maravilloso. De verdad que eso es lo más extraordinario de la maternidad, chicas. Honestamente, soy una mamá muy feliz. Así que bueno, me encanta que hayan llegado hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, 40 minutos de podcast, no me lo puedo creer. Escríbeme, cuéntame si algo de esto te sirvió, si te conectó y seguiremos entonces en contacto. Les mando un abrazo gigante y nos escuchamos en el próximo.